Actividad número 9 del trabajo práctico número 3. Bien. En la actividad 9 tenemos cálculos combinados, ¿sí? Cálculos combinados en los cuales hay potencias. Así que vamos a resolver algunos de estos cálculos combinados, así después les quedan después otros para hacer a ustedes. Primero vamos a hacer algunos, yo los voy a hacer, los vamos a ir haciendo de a poco, y después se van a quedar ustedes para hacer los que siguen. ¿Bien? Vamos a plantear el primero, el A, a ver cómo sería. Así que vamos a pasar a la pizarra y lo vamos a hacer ahí en la pizarra. Bien, vamos con el 9A. El 9A tenemos lo siguiente, nos dice 3 elevado al cuadrado más 2. Fíjense que no hay nada ahora entre el 2 y el paréntesis, y si no hay nada, sabemos que siempre hay un signo de multiplicar. ¿Bien? A eso después le vamos a restar 2 por 4, y vamos a sumar el 10 elevado a la 0. ¿Bien? Ahora vamos a ponerle el 10 a la 0. Ahí. Vamos a poner el exponente que no. Bueno. Ahí tenemos. Bien. ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos un cálculo combinado? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer al tener un cálculo combinado es separar en términos. ¿Bien? ¿Cómo separo en términos? Vamos a separar teniendo en cuenta los signos más y los signos menos. Un primer término va a ser el 3 al cuadrado. Otro segundo término va a ser el que va desde el 2 hasta el signo menos. ¿Bien? Todo ese paréntesis va a quedar en un solo término. El otro término va a ser el 2 por 4, y el otro término va a ser el 10 a la 0. ¿Bien? Ahí tenemos todos los términos. Una vez que hemos separado en términos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el renglón de abajo vamos a tener que colocar el signo igual para indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba, pero ya resuelto. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es hacer 3 por 3. Y sabemos, ¿sí? Si nos fijamos en la tabla de potencias, para eso vamos a usar la tabla de potencias, ¿sí? Para eso tenemos que tenerla a mano siempre, para poder responder más fácil. Y si no, pensamos en lo que nos están diciendo. 3 al cuadrado es hacer 3 por 3, y lo cual nos queda que es 9. Luego, tenemos que sumar 2. Y ese 2 queda multiplicando lo que está en el paréntesis. Y como vamos a resolver lo del paréntesis, lo vamos a quitar y vamos a poner el signo. Tenemos 3 más 1 es 4. Bien. Vamos a la otra parte donde me dice menos 2 por 4. Vamos a poner entonces el signo menos, y 2 por 4 queda que es 8. Más, y ahora, ¿sí? Y ahora tenemos 10 a la 0, ¿sí? 10 a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 nos da que es 1. Entonces, ponemos 1. ¿Bien? Vamos al paso siguiente, abajo. Vamos a colocar el signo igual de vuelta para indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba, pero ya algunas cosas resueltas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el 9, lo vamos a bajar como está. No voy a poder hacer 9 más 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 está multiplicando al 4. Entonces, el 9 lo pongo como está y le sumo ese 2 por 4. Ese 2 por 4 queda que es 8. ¿Bien? Luego, restamos el 8 y le sumamos 1. ¿Bien? Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Nosotros teníamos 4 términos al comienzo, ¿bien? Y ahora tengo también 4 términos. Y de cada término me quedó un solo número. Ese es el objetivo principal
de un cálculo combinado. Que de cada término me quede un solo número. Recién ahora voy a poder empezar a juntar. Y siempre voy a juntar de lo que sería de izquierda a derecha. Nunca voy a juntar de atrás hacia adelante. No podría, en este caso, ser 8 más 1. Eso no puedo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque estaría empezando de atrás hacia adelante. En realidad se empieza de adelante hacia atrás. ¿Bien? De izquierda a derecha. Tendría que hacer, por ejemplo, 9 más 8, después restar 8 y después finalmente sumar 1. Pero, en este caso podemos aplicar lo que sería una propiedad. ¿Bien? Puedo aplicar una propiedad. ¿Cuál es la propiedad que puedo aplicar? La propiedad que puedo aplicar se llama propiedad cancelativa. ¿Bien? Puedo aplicar esa propiedad, la cancelativa. ¿Por qué razón puedo aplicar esa propiedad? Porque tengo, fíjense, un número que está sumando, que es el 8, y un número que está restando, que también es el 8. Entonces, voy a decir, puedo aplicar la propiedad cancelativa. Cancelativa. ¿Bien? Porque hay un 8, vamos a decir así, un 8, sumando y otro restando. Por eso puedo aplicar esa propiedad. Si no, no podría aplicarla. ¿Bien? Si no, no podría aplicarla. Entonces, vamos a sacarlos. Pero, y me van a decir, pero profe, me dijo que era de izquierda a derecha que resolvía. Sí, pero cuando pasan estas cosas, me puedo como meter dentro del cálculo y quitarlos. ¿Bien? En estos casos, esto es válido. ¿Bien? Los puedo quitar porque dentro del mismo cálculo tengo uno sumando y otro restando. O podrían haber estado invertidos, primero restando y después sumando. Y si eso pasa, si es el mismo número que está precedido, ¿sí? Que adelante tiene un signo menos y otro más, ¿bien? Lo puedo quitar. ¿Qué es lo que va a quedar ahora? Una vez que taché o que cancelé esos números, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, voy a poner el signo igual, a 9 más 1. ¿Bien? Y 9 más 1, ¿sí? 9 más 1, me va a quedar que es 10. ¿Bien? Una vez que ya resolví el cálculo, lo que voy a hacer es recuadrar ese resultado para indicar que ese es el final. ¿Bien? Ese es el final del ejercicio. Bien. Vamos a ver si podemos resolver algún otro. Bien, vamos a resolver algún otro. Vamos a hacer, por ejemplo, el C. En el C no hay potencias. Bien, en el C no hay potencias. Pero tenemos varios términos y tenemos corchetes y cosas así que es importante que podamos resolver esa situación. ¿Bien? Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a copiarlo como está ese ejercicio. Vamos a hacer el C. Dijimos. Y tenemos 4. Y fíjense que tienen un paréntesis y no hay nada entre ese 4 y el paréntesis. ¿Bien? Entonces, vamos a poner así. 4 queda 3 menos 2. Cierra el paréntesis. Y después dice más 2. Y ahora aparece un corchete. ¿Bien? Aparece un corchete y nos pone así. 1 más. Y hay un paréntesis. El corchete apareció porque va a encerrar, ¿sí? Ese corchete va a encerrar a un paréntesis. En el paréntesis tenemos 3 menos 1. Y después acá me pone el por, ¿sí? Me pone el por 2 y cierra ahí el corchete. ¿Bien? Bueno, primera cosa que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es separar en términos. ¿Cómo separo en términos? Bien, tenemos un término que va desde el 4 hasta el signo más. Y después, el otro término es lo que abarca desde el 2 hasta
hasta el final del cortete. Podría hacer una pequeña división, otra subdivisión, que sería en subtérminos, en términos un poco más chicos, y eso lo voy a poder hacer dentro del cortete. Y tendría, por ejemplo, el 1 sería un subtérmino, y otro subtérmino sería ese paréntesis multiplicado por el 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, lo que vamos a hacer es empezar a resolver esa situación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Del siguiente modo. Vamos a empezar colocando el igual. El 4 lo voy a bajar tal cual como está. Y ese 4 lo voy a multiplicar. ¿Bien? Recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un signo de multiplicar. ¿Bien? Y tenemos ahora 3 menos 2, lo cual nos queda que es 1. Bien, ahora me va a quedar más. Y tenemos el 2, lo voy a bajar tal cual como está, y poner el cortete. Dentro de ese cortete tenemos el 1, y después le vamos a sumar lo que está en ese paréntesis. Y tenemos 3 menos 1 es 2. El 2 lo multiplicamos por 2. Y ahí cerramos el cortete y vamos abajo. Bien. Lo siguiente que va a hacer, resolver este producto de 4 por 1, que nos queda 4, a lo cual le vamos a sumar 2 y vamos a resolver lo del cortete. Acá puedo hacer dos cosas. O sigo colocando cortete, ¿bien? O sigo colocando cortete, y si abro cortete, cierro cortete, o bien, fíjense que dentro de ese cortete no hay paréntesis. Entonces, lo que podrían hacer es cambiar los cortetes por los paréntesis. Pero si abren paréntesis, tienen que cerrar paréntesis, ¿bien? Y colocar dentro lo que corresponde. Entonces tenemos el 1, que lo ponemos como está. No puedo hacer 1 más 2. ¿Por qué? Porque el 2 está multiplicando al otro 2. ¿Bien? Y ahora me va a quedar 2 por 2, 4. ¿Sí? Digamos. Y ponemos el final, el igual. Vamos al siguiente renglón. Nos va a quedar, vamos a poner el igual, ponemos 4, más 2, y ahora, como vamos a resolver lo del paréntesis, ¿sí? Vamos a resolver lo del paréntesis, vamos a sacarlo. Y si lo sacamos, ¿bien? Si lo sacamos, vamos a decir que tenemos 1 más 4 es 5. Entonces me queda 2 por 5. Y ahora vamos a lo siguiente. Abajo tenemos lo siguiente. Va a quedar el 4 y no voy a poder hacer 4 más 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese 2 multiplica el 5, lo cual nos queda que es 10. Y ahora sí puedo juntar el 4 con lo que tengo, con lo que sigue, que es el 10. Y 4 más 10, 14. Bien, ya llegué a ese resultado final, así que lo que vamos a hacer es recuadrarlo. Bien, vamos a recuadrarlo y decir, bueno, ese es el final del cálculo. Bien, bueno, vamos a hacer algo más. Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Bien, seguimos entonces. Vamos a hacer el E. Bien, les voy a comentar cómo hacer el E. En el E tenemos lo siguiente. En el E vamos a tener así. Nos dice 31 a la 0. ¿Bien? 31 a la 0. Ahora le voy a poner el exponente. ¿Bien? Voy a escribir lo más que pueda con este tipo de tipografía de números. Así nos queda más claro. Más el 24 elevado a la 1 menos 5 elevado al cuadrado más 1 elevado a la 15, ¿sí? 1 elevado a la 15, ahora después le voy a poner el 5 a ese, menos 100, y el 100 elevado a la 0. Así que ahí voy a completar lo que me falta poner.
tenemos que poner el 31 está a la 0, bien, el 24 estaba a la 1, el 5 al cuadrado, el 1 elevado a la 15, así que vamos a poner acá 15, y el 100 a la 0, ¿bien? Bueno, ahora sí, vamos a resolver. Vamos a separar en términos ahora, ¿bien? Vamos a separar en términos. Al separar en términos, ¿bien? Al separar en términos, nos va a quedar el 31 por un lado, ¿sí? Elevado a la 0 por un lado, después 24 a la 1 por otro lado, 5 al cuadrado por otro lado, 1 a la 15 por otro lado, y 10 a la 0 por otro lado. Perdón, 100 a la 0 por otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a empezar a resolver como hemos resuelto todos los demás casos. ¿Bien? Entonces, tenemos el igual. 31 a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es siempre 1. Eso no va a cambiar. Más. Ahora tenemos 24 a la 1. Todo número elevado a la primera potencia nos da que es 24. ¿Bien? Y ahora restamos 5 al cuadrado, que es hacer 5 por 5. ¿Bien? Y 5 por 5 sabemos que es 25. Más. Tenemos 1 a la 15, es hacer 1 por 1 por 1 15 veces. Pero tenemos una regla, que poner 1 elevado a cualquier exponente siempre queda que es 1. ¿Sí? Y después tenemos menos 100 a la 0. Es 100 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 nos da siempre que es 1. Bien. ¿Puedo aplicar alguna propiedad acá? Sí, podría aplicar la propiedad que vimos hoy en el primero, la cancelativa, que puedo cancelar. Fíjense que tengo dos números que están con signos contrarios. ¿Bien? ¿Cuál es? El más 1 y el menos 1. Estos están con signo contrario, así que podría quitarlos. Podría aplicar esa propiedad cancelativa. Los puedo sacar justamente por esa propiedad, por la propiedad cancelativa, la que vimos hoy. ¿Bien? Esta propiedad la pude aplicar acá, en ese lugar la pude aplicar. ¿Bien? Bueno, vamos a lo siguiente ahora. Tenemos 1 más 24, nos queda que es 25, y después tenemos restando 25. ¿Bien? Y 25 menos 25 nos queda que es 0. Este ejercicio daba 0. ¿Bien? Daba 0. Entonces, ahí recuadramos y decimos, ese es el final. ¿Bien? Bueno. Quería comentarles después, por ejemplo, para hacer el F, ¿sí? Para hacer el F, fíjense que es todo un solo término. En el F tienen un solo término. Voy a borrar, total, esto después queda grabado. En el F tenemos lo siguiente. Se los quiero ayudar como a planteárselos. En el F tenemos un corchete. Dentro de ese corchete hay un paréntesis, ¿bien? Que nos dice 4 más 1, cierra y está elevado al cuadrado ese paréntesis. Menos 4 por 6, cierra el corchete, y todo eso está elevado a la quinta. ¿Bien? Todo está elevado a la quinta. Entonces, vamos a poner acá el 5. Bien. Entonces, si quiero separar en términos, esto es un solo término. No tienen varios términos. Tienen un término solo. Lo que sí podemos decir que tenemos como términos más chiquitos dentro de ese paréntesis, de ese corchete, perdón, que son, por ejemplo, el paréntesis es un término y el 4 por 6 sería otro término chiquitito, ¿bien? Son subtérminos. Se le dice subtérminos porque son
más pequeños. Entonces, ¿qué van a tener que hacer acá, en este caso? ¿Bien? ¿Qué van a hacer acá? Van a hacer lo siguiente. Van a hacer lo siguiente. Vamos a poner así. El igual, vamos a poner así, igual, abrimos el corchete, ¿sí? ¿Qué hacemos? 4 más 1 queda que es 5. Y el 5 me queda elevado al cuadrado. ¿Bien? Menos, ahora va menos, 4 por 6, que es 24. ¿Bien? Eso nos queda que es 24. De ahí cerramos el corchete. Y no me olvido que ese corchete, ¿bien?, está elevado a la quinta. Entonces, eso es lo que pasa a veces, que se olvidan de este exponente, ¿bien? Tienen que colocarlo siempre al exponente, ¿sí? Si me dice que tengo un paréntesis o un corchete elevado a un exponente, con un exponente lo tengo que colocar, ¿sí? ¿Cómo continuaría esto? Bien, continuaría del siguiente modo. Vamos a poner el igual. Y si se fijan, dentro de ese corchete ahora no hay paréntesis, entonces puedo hacer un cambio. Pero si voy a poner paréntesis, voy a abrir un paréntesis, voy a cambiarlo, también deberé cerrar con paréntesis. Y eso después ponerlo a la quinta, ¿verdad? ¿Qué es lo que me quedó adentro? Me queda 5 al cuadrado, es hacer 5 por 5, 25. Y restar el 24, ¿sí? Y todo eso queda elevado a la quinta. ¿Bien? Bueno, y después lo pueden terminar después ustedes ahí. Se va a quedar muy fácil, ¿bien? Porque sabemos que 25 menos 24, eso va a quedar 1. Y por una de las reglas, sabemos que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. ¿Bien? Así que este debería quedarles 1. ¿Bien? Cuando lo desarrollen, debería quedarles en 1. ¿Bien? Los demás son todos sencillos. ¿Bien? Indicación para el D. Para el D. Les voy a indicar también porque estoy viendo que quizás pueden que se mareen en alguno de los casos. Fíjense que tienen así el 5, está elevado al cuadrado. Hay un paréntesis. Hay un paréntesis donde tienen 3 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cubo. Cierra el paréntesis, y después tienen más 5 elevado al cubo menos 6 elevado al cuadrado. Bueno, ¿cuál es la indicación acá en este caso? Tienen 5 al cuadrado, tienen que resolver este 5 al cuadrado primero, ¿sí? Y cuando lo resuelvan, ese resultado, ese número, lo van a multiplicar por lo que quede dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis hay 2 potencias, ¿bien? El 3 al cuadrado, que lo van a desarrollar, y el 2 al cubo, que lo van a desarrollar. Van a hacer después esa diferencia entre esos dos, y ese resultado lo van a multiplicar por el 5 al cuadrado. ¿Bien? Después sumarán el 5 al cubo, que es hacer 5 por 5 por 5, y restarán el 6 al cuadrado, que es hacer 6 por 6. ¿Bien? En este ejercicio tienen varias potencias para desarrollar. Son todas fáciles, pero tienen que hacer o seguir las indicaciones paso a paso, de forma ordenada. Los cálculos combinados hay que hacerlos de forma ordenada. Separo en términos, primer paso. Segundo paso, ver si hay algún subtérmino, algo más chiquito. Y después empezar a resolver. Y resolver de forma ordenada, siempre siguiendo el sentido de izquierda a derecha, ¿sí? Nunca junto a algo de atrás o en sentido inverso. Lo que se puede hacer, si me meto dentro del ejercicio, es aplicar la propiedad cancelativa. ¿Bien?
vamos a indicar así, que en todo cálculo combinado se puede aplicar la propiedad cancelativa siempre y cuando haya, vamos a poner así, haya dos números iguales con signo contrario. Vamos a indicarlo de esta forma por ahora, ¿sí? Por ahora. Más adelante, cuando vean números enteros, van a hablar de los opuestos. Pero por ahora, estamos en primer año y que no conocemos todavía los números enteros, ¿sí? Los negativos, vamos a hablar así, como que tengo el mismo número, pero con el signo contrario. Por ejemplo, que estuviese en un cálculo combinado, supónganse, 25 más, vamos a poner un número, vamos a poner 11, más 30 menos 11. ¿Bien? Bueno, tenemos eso en ese cálculo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como tengo un 11 que está sumando y un 11 que está restando, ¿sí? Como tengo un 11 que está sumando y otro que está restando, podría aplicar lo que sería la propiedad cancelativa. ¿Qué voy a cancelar? Voy a cancelar los 11. ¿Bien? Por más que estén separados por otros números, pero tengo un número que está sumando, ¿sí? El 11 estaba sumando, y también después tenía un 11 que estaba restando, entonces podía cancelarlos, ¿bien? Pero siempre tengo que tener en cuenta eso, que sea el mismo número y uno que esté sumando y otro que esté restando, si no, no puedo aplicarlo, ¿sí? Esta propiedad no se puede aplicar en otro caso, ¿bien? Si tengo dos números 11 sumando, no puedo aplicarlo, si están los dos restando, tampoco, tienen que tener signo contrario, ¿bien? Uno sumando y otro restando. Propiedad interesante a veces para no tener que estar sumando varias veces. En este caso, ¿qué me quedaría después hacer? 25 más 30. ¿Bien? Es mucho más sencillo que tener que hacer 25 más 11, después sumar 30 y después restar 11. En cambio, ya sé, bueno, tengo uno sumando, otro restando, listo. Los quito, ¿sí? Aplico la propiedad cancelativa y después finalmente hago 25 más 30, me quedará 55 en todo caso, ¿sí? Eso para que puedan después desarrollar. Les va a quedar después para terminar a ustedes, ¿sí? Esta actividad número 9, hacer el B, ¿bien? El B, terminar el D, ¿sí? Terminar el F y hacer el G. Otras propiedades que puede cumplir la potencia o no, son las que comentamos anteriormente. Bien, en el ejercicio 7 y 8 vimos esto, que la potencia no se podía distribuir con respecto a la adición y o sustracción. Bien, lo simbolizamos de esta forma. Pero sí decíamos que podíamos distribuirla con respecto al producto o al cociente. Lo simbolizamos de esta manera. Y que no era conmutativa, eso lo habíamos visto también, y lo simbolizábamos de esta forma. ¿Bien?